Bueno, pues en este apartado de hoy, el último ya del tema 6 de lengua, el apartado de lengua, dentro del apartado de lengua nos vamos a ocupar, vamos a ya rematar por fin este análisis de complementos y demás que hemos empezamos en el tema 4 y venimos arrastrando, ¿no? Y vamos a ver esos tres últimos complementos del verbo, ahí los tenéis en las iniciales, como decía, que son el complemento de régimen, el complemento predicativo y el complemento agente. Es decir, que vamos a volver nuevamente a la análisis, las cajitas y esas cosas que ya conocemos, ¿no? Utilizamos el mismo archivo que venimos utilizando desde el tema 4, ya lo comentaba además porque bueno, es bastante útil. Vale. Lo estáis viendo, ¿no? El archivo. No. ¿No lo veis? Ah, pues entonces que lo tengo que compartir. Un momento. Ajá, es que a veces se abre en el navegador y otras veces no. Ahora sí. Bueno, yo digo el mismo archivo que venimos utilizando, pero vamos a llenar, ¿no?, esos huecos que nos quedaban de complementos, ¿no? Después, la verdad es que hemos visto en el bloque del que os examinaste, vimos utilizar los pilares, ¿no?, que son pues, el sujeto, predicado y directo, indirecto y atributo, pero estos de aquí, y bueno, los circunstanciales, ¿verdad? Pero estos que nos quedan, pues también tienen su importancia, aunque no son tan comunes, es decir, que a la hora de analizar y demás, pues no aparecen cada 2×3. Bueno, vamos a empezar por el complemento predicativo, con la misma estructura con los que venimos estudiando, ¿no? Primero, ¿qué tipo de sintagmas pueden cumplir la función del complemento predicativo? Bueno, como tenéis ahí, solamente, es decir, son excluyentes el sintagma adjetival y sintagma nominal. Solamente un sintagma adjetival o un sintagma nominal son los que funcionan de complemento predicativo. ¿Vale? Ningún otro. Esto ya es una primera pista, digamos, a la hora de reconocerlo. Bueno, la función indica la cualidad o el estado del sujeto o del complemento directo. ¿Qué quiere decir? El complemento predicativo es un complemento que, lógicamente, va con el verbo, va en el predicado, es decir, detrás del verbo. A veces va directamente detrás o un poco más adelante. Pero aun siendo un complemento del verbo, como digo, habla o bien del sujeto y nos dice algo, una cualidad, una característica, el estado en el que se encuentra el sujeto, o bien nos dice algo del complemento directo. Es decir, que este complemento, insisto, aunque es un complemento verbal, va dentro del predicado, pero va conectado directamente, y esto es otra pista importante, con el sujeto o con el complemento directo. Es decir, no con los dos a la vez, o con uno o con otro. O nos dice algo del sujeto o nos dice algo del complemento directo. ¿Vale? Es importante eso. Claro, ¿cómo lo reconocemos? Bueno, pues es un sintagma nominal o un sintagma adjetival. Hay que identificar, hay que ver esa conexión, y una forma de ver esa conexión con el sujeto o con el complemento directo es que concuerda con ambos. Es decir, si el sujeto es masculino singular, y hay un complemento predicativo, será masculino singular. Si hay un complemento directo que es femenino plural, el complemento predicativo, si habla del complemento directo, será femenino plural. Es decir, una primera pista, una vez que yo veo que hay un sintagma adjetival o un sintagma nominal sospechoso de ir con sujeto o de ir con el complemento directo, una primera prueba es ver que concuerda en género y número con ese sujeto o con ese complemento directo. Esta concordancia haría también que ese sintagma adjetivo o sintagma nominal yo lo descarte como complemento circunstancial. Porque hay veces que hay alumnos y tal que pueden confundir ese complemento predicativo como si fuera un circunstancial. Pero no puede haber confusión. Vuelvo a recordar una cosa. El circunstancial, si acordáis cuando lo vimos, me dice algo de la acción. Este predicativo me habla o del sujeto o del complemento directo, no me dice del verbo. La conexión directa es con el sujeto o con el complemento directo. Y como estaba diciendo, para comprobar esa conexión, concuerdan en género y número con el sujeto
o con el complemento directo. ¿Vale? Esa yo creo que es una prueba importante para identificar el predicativo. Y para evitar, como digo, confundirlo con el circunstancial. No pueden ser circunstanciales los circunstanciales, los complementos circunstanciales, sea cual sea. En este caso se podría confundir con el de modo. Los circunstanciales, insisto, solo se refieren al verbo, a la acción o a la situación que me dicen. No hablan de nada más. ¿Vale? Bueno, si yo voy avanzando en la identificación y ya estoy en ese punto, ya digo, he comprobado que se ha hablado del sujeto o del complemento directo, concuerda, puedo sustituir ese sintagma, que yo creo que es complemento predicativo, por el adverbio así. Bueno, pues si yo junto todo eso y todo me cuadra, todo me concuerda, entonces solo puede ser complemento predicativo. Y es más, este complemento predicativo, este tipo de complemento, solo vais a encontrarlo en un predicado verbal. O sea que en cuanto que tengáis un predicado nominal, ya se descarta el complemento predicativo. Vamos a fijarnos en los ejemplos que tenéis. Mirad, el primero. Los tripulantes acabaron agotados. Agotados es un complemento, va con el verbo, con el predicado, ¿vale? Pero es un sintagma adjetival. Ok. Agotados, acabaron. Bueno, no me está diciendo nada de la acción. Acabaron, agotados, no. Agotados tiene que ser un animal, una persona. Es plural masculino. Un momento, el sujeto es plural masculino. Tripulantes, agotados. Complemento predicativo. Voy a hacer una última comprobación. Sustituirlo por así. Los tripulantes acabaron así. Definitivamente es un complemento predicativo. Aun siendo complemento, habla, en este caso, del sujeto. No habla de la acción. Habla del sujeto. No es complemento circunstancial. Concuerda el género y número con el sujeto. Y se puede sustituir por así. Complemento predicativo. Otra versión ahora, otro ejemplo, mejor dicho, en el que el complemento predicativo habla del complemento directo. Eligieron delegada a Carmen. Bueno, yo identifico que a Carmen la eligieron, es complemento directo. Y me queda delegada. Delegado en sintagma nominal. No me dice nada del verbo. Eligieron, de la situación delegada. No me está diciendo cómo ocurrió algo. Recordad, es muy importante eso para evitar la confusión. El complemento circunstancial me dice algo, una circunstancia de la acción. Delegada no me está diciendo nada de la acción. Delegada tiene que hablar de una persona. Carmen, delegada es femenino singular. Carmen, bueno, pues femenino singular. Parece que es un complemento predicativo, parece que delegada me está diciendo algo del complemento directo. Vale, voy a hacer la última comprobación, cambiarlo por así. Eligieron a Carmen así, o eligieron así a Carmen. Queda un poco más artificial, pero funciona. Funciona. El así, como veis, yo lo estoy presentando como la última prueba del todo. Yo pienso que identificando la conexión con sujeto o complemento directo y haciendo la comprobación de concordancia, eso lleva ya a identificar el complemento predicativo. ¿Qué tal? Primeras impresiones. El guirillo sonando por ahí. Bien. ¿Qué significa toda la abreviatura? Complemento predicativo. Sí, es complemento predicativo, es decir, la V de predicativo, o sea, el BVO es como termina. Vale. Ok. Vale. Vale, os voy a poner dos ejemplos más con la pizarra esta para que lo veamos todavía más. Una pregunta, Javier. Dime, Vicente. La pregunta del así, esa no hace falta hacerla haciendo la primera que has hecho. La de si es que ahora la has quitado el sí, ya se me ha ido de... Bueno, perdona, te lo muestro y me lo dices me lo comentas sobre eso. Dime. Sí, sabes que había dos preguntas. Lo de que fuera femenino, o sea... La concordancia. Ahí está. O luego la situación de cambiarlo por así. Si se hiciera simplemente con el así, ¿también saldría o sería más difícil?
en principio, en un gran número de oraciones que tuvieran el complemento predicativo diciente saldría, porque, por ejemplo, en la de los tripulantes acabaron así. Ahí suena natural, ¿vale? Y entonces lo podrías utilizar. Ujú. Pero como digo, en un gran número, pero no en todas. En la de abajo, eligieron así a Carmen. A mí no me gusta mucho, la verdad. Puede ser incluso un poco confuso. Entonces, en una situación como esa, es decir, en un contexto como ese y tal, la prueba de la sí no es definitiva, o no es que no sea definitiva, pero no te lo resuelve del todo. Es decir, si solo utilizas ese recurso de la prueba de la así, hay veces que te va a funcionar y otras veces a lo mejor que no. Y vas a tener que recurrir a lo de la concordancia y demás. Por eso yo, Sí, a pero ver, haciendo la concordancia y el así, fijo, ¿no? sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. A Vale, ver, esto como vale. siempre, yo os ofrezco estas herramientas y tal, yo os digo, bueno, yo recomiendo eso y tal, pero luego lo que os venga bien. Si tú ves, compruebas que a la hora de identificar el complemento predicativo, lo que te viene bien es el así. Y luego, si tienes alguna duda, lo de la concordancia, para adelante, claro que sí. Sí, Sí, pero no sí, es sí. difícil las dos, o sea, me refiero, no son difíciles de memorizar. No, no, en un principio no. Y creo yo que una vez que más o menos veis ejemplos y tal, tampoco va a ser muy, muy difícil de reconocer, porque yo creo que en cierta forma es un poco llamativo este complemento. Ujú. Bueno, voy a poner esos otros Vale, dos gracias, Javier. ejemplos. Ok, a vosotros como siempre. Para que, como digo, veáis, por ejemplo, la clase con... ay, yo tengo un problema con esto de escribir aquí a veces en la pizarra. La clase consideró injustas las notas. Vale, bueno, pues vamos a analizarlo como solemos hacer. Sujeto, predicado, ¿no? Bueno, la clase. Ya sé que la clase sería sujeto expreso, o sea, sintagma nominal, sujeto expreso, como venimos haciendo clase, el núcleo. El resto, el predicado verbal, yo sé que es verbal porque el núcleo del predicado es consideró, ¿no? Vale. Yo tendré que poner si es transitivo o intransitivo, pero eso dependerá de lo que venga, ¿vale? Bueno, os pregunto, ¿hay alguna palabra de las que quedan que pueda funcionar como complemento directo? Las notas. Las notas, si yo hago las pruebas, la clase las consideró injustas. Genial, pues, como dice Pilar, las notas, complemento directo y por lo tanto, predicado verbal transitivo. Ya lo tengo. Y me queda injustas. Injustas es un complemento. ¿Injustas de qué habla? ¿Habla de la acción? Parece que no. Parece que no. Consideró injustas, no me está describiendo nada de la acción. Parece que habla de otra cosa. Injustas notas, notas es femenino plural, injusta femenino plural. Parece que aquí hay una conexión. Concuerdan. Tendría sentido que injustas fuera calificara a notas. Vamos a hacer la prueba de la sí. La clase consideró así las notas. ¿Vale? Aquí parece que tiene más sentido y tal. Pues injustas, después de todas esas pruebas, solo puede ser complemento predicativo. ¿Vale? Y en este caso injustas, como digo, se referiría a las notas. ¿Ok? Un segundo ejemplo antes de pasar al siguiente complemento. Juani llegó enferma al hospital. Pues igual, ¿no? Primero Juani. Aquí. Vamos a ver. Sintagma nominal. Sujeto expreso. Juani es el núcleo. Vale. El resto, como siempre, predicado. Veo que el núcleo es llegó. Pues predicado verbal. Ya veremos ahora si es transitivo o intransitivo. Y me quedaría enferma y al hospital. A ver, al hospital no nos podemos quitar de encima, ¿no? Porque al hospital sería
Complemento directo. Complemento directo O circunstancial de lugar, ¿no? o circunstancial. Uno de los dos. ¿Por qué no puede ser complemento directo? Y es como dice Vicente, complemento circunstancial de lugar. ¿Por qué razón hay para que no sea? Bueno, aparte de que si hacemos la sustitución y tal, Juani lo llegó. No se puede, ¿verdad? Y recordad una cosa. Cuando el complemento directo se presenta como un sintagma preposicional encabezado por la preposición a, el sustantivo que acompaña esa preposición tiene que referirse a una persona. Si no, no vale como complemento directo. Hospital es un lugar, entonces no podría ser nunca de complemento directo. ¿Vale? Es la única posibilidad. Por tanto, como es a o al, pero no es una persona, entonces al hospital, como estáis diciendo, un complemento circunstancial de lugar. Y me queda enferma. Enferma no me habla de la acción, no me dice nada de llegar. El hospital sí, porque me dice el lugar donde llegó, pero enferma no me dice nada de llegar. Enferma más bien me dice algo de Juani, del sujeto. ¿Concuerda en género y número? Pues sí. Vamos a sustituirlo por así. Juani llegó así al hospital. No dudo más. Complemento predicativo. ¿No hay complemento directo? Con predicado verbal intransitivo. ¿Vale? Entonces recordad, sintagma adjetival o nominal. Habla del sujeto o del complemento directo. Concuerda con ella en género y número. Y lo puedo sustituir por así. Nunca habla el complemento predicativo, nunca habla del verbo. O del sujeto o del complemento directo. Questions, preguntas. No. Ok. Bueno, vamos entonces al siguiente, que es el complemento de régimen. Que en mis tiempos, y de repente a lo mejor a algunos os suena también, era lo que le decían el suplemento. Bueno, el complemento de régimen. Este es bastante particular. Bueno, o sea, no me he expresado bien. Cuando quiero decir particular, quiero decir no es muy común y además va muy atado al verbo. Ahora vamos a ver por qué. Primero, siempre, y no hay ninguna otra posibilidad, siempre es un sintagma preposicional. No puede ser otro tipo de sintagma. Y fijaos, y por eso se llama régimen, viene regido o impuesto para ciertos verbos. Hay una serie de verbos, ahora os voy a mostrar porque os ofrezco un pequeño listado ahí en la sección, una serie de verbos que, junto con el verbo en sí, con la palabra que indica la acción, a esa palabra, mejor dicho, le acompaña, siempre que aparece el verbo, una preposición, siempre la misma preposición. Y a esa preposición le acompaña un sustantivo. Pues ese sintagma preposicional que está compuesto por la preposición y el nombre o el sustantivo es el complemento de régimen. Insisto, la particularidad es que es imposible separar, disasociar ese sintagma preposicional del verbo. Y normalmente estos verbos, incluso cuando se enseñan o se conjugan, se hacen con la preposición. Ya digo, fijaos, vamos a volver un momento al apartado. En el apartado de lengua tenéis este archivo pequeño, dice verbos que llevan complemento de régimen. Vaya, que está puesto esto de descarga de otra manera. Bueno, voy a tener que... bueno, entonces sí lo podéis ver. ¿Lo estáis viendo o no? ¿No? No. Vale, estará en otro navegador. Bueno, este listado, como siempre que os ofrezco listados, o como casi siempre que os ofrezco listados, no es para aprenderlo de memoria. Oye, que si alguien quiere, perfecto. Pero sí un poco para que trabajéis con él, para que lo leáis y demás. Entonces aquí tenéis toda una serie de verbos que, como digo, se expresan o se dicen el verbo y con la preposición con la que siempre van acompañados. ¿Vale?
abstenerse de, abusar de, acordarse de, adaptarse a, alegrarse de, avergonzarse de, consistir en, depender de, desatenderse de, disponer de, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son verbos que para tener ese significado completo, para que la acción o situación que indiquen se nos transmita, como digo, sin ningún tipo de ambigüedad o de contradicción, es decir, que el significado, como digo, sea completo, no pueden pasar sin esa preposición y, por supuesto, sin el sustantivo que acompaña a la preposición. Y ese sintagma preposicional es lo que llamamos complemento de régimen. Porque, como dice la definición, viene regido, viene determinado por ese verbo. ¿Vale? Entonces, este pequeño listado os sirve un poco para tener una idea, ¿vale?, de cuáles son ese verbo, ¿no? Fijaos que dice que normalmente las preposiciones que se suelen utilizar o que suelen ir con verbos que llevan el complemento de régimen son a, con, de o bien en. ¿Vale? Bueno, vamos a volver al esquema. Ok, entonces, verbo, preposición y después el sustantivo. Bueno, realmente aquí no hay pruebas. Quiere decir, una prueba, cuando me refiero a que no hay pruebas a lo mejor como tal o tan contundentes como hemos visto en otros complementos. Una prueba es que si yo quito ese complemento de régimen, ese sintagma preposicional que yo creo que es complemento de régimen del verbo, si yo lo quito y la frase pierde el sentido completo, entonces es complemento de régimen, ¿vale? Eso que habla de la sustitución de la preposición por el pronombre, bueno, si queréis lo podéis probar. Yo, en este caso, como digo, la definitiva es esa. Si yo identifico un verbo que creo que lleva un complemento de régimen, es decir, que creo que va acompañado necesariamente de una preposición y un sustantivo, la prueba definitiva es quitarlo y ver si pierde el sentido completo, es complemento de régimen. Pero en muchas ocasiones, puesto que vais a identificar ese verbo, al identificar el verbo, claramente ya vais a ver que va seguido de ese complemento de régimen. Por eso es bueno lo de echarle un vistazo al listado que os he mostrado antes, ¿no?, para que os vayáis familiarizando con ese tipo de verbos. Fijaos en los ejemplos que tenéis ahí. Me arrepiento de todos mis errores. Arrepentirse de. ¿Vale? Si yo le quito de todos mis errores, no tiene un sentido completo. Me arrepiento. Sí, pero si es la frase suelta, yo no tengo más información. Necesito más información. Me arrepiento de. O confío en tu talento. Confiar en. Si yo le quito en tu talento, confío. Confío, pero ¿en qué? Necesito que me digas algo más. Pierde el sentido completo. Aquí tenéis, por lo tanto, complemento de régimen. Arrepentirse de o confiar en. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo más en el análisis. Fijaos, yo puedo decir el presupuesto depende de la votación. Bueno, pues como siempre hacemos, están saliendo ahí todas con sujeto expreso. Sintagma nominal, sujeto expreso, presupuesto el núcleo, el resto, pues el predicado. Sé que es verbal porque el verbo, el núcleo es depende, por lo tanto predicado verbal. Ahora veremos si es o intransitivo. Y me queda de la votación. Claro, pero depende, además este verbo que es muy común, a mí me suena que eso depende de, depender de. Es decir, cuando yo hablo de dependencia, siempre va asociado a aquello o aquella persona o aquello de lo que se depende, ¿no?, o de quien se depende. Entonces yo puedo sospechar que de la votación es complemento de régimen, pero voy a hacer esa prueba que me dice Javier, que es quitarlo a ver si se queda con el sentido cojo, ¿no?, incompleto. El presupuesto depende. Depende. Joder, pues sí, es verdad, no tiene un sentido completo. Necesito saber de qué
Depende. Es decir, me falta esa parte de la información sin la cual el verbo depender no puede funcionar. Esa es la clave del complemento de régimen. Los verbos sin ese sintagma preposicional no pueden funcionar bien. No nos transmiten el sentido completo. Por lo tanto, de la votación, complemento de régimen y predicado verbal intransitivo. ¿Vale? ¿Ok? ¿Más o menos? Bueno, porque ahora en las prácticas que vamos a hacer ahora después ya está todo. Ya va a haber régimen, no sé qué, directos, indirectos. Poco... Sí, por ejemplo, aquí tenemos que poner también que es sintagma preposicional, ¿no? No, recuerda, Pilar, que No. cuando el análisis este que hacemos de complementos, solamente el complemento, no hay que decir nada más, no hay que decir si es sintagma nominal. Solamente, pues, porque nos lo decía siempre, como ves, cuando ponemos el sujeto expreso, sí que decimos sintagma nominal, sujeto expreso. Pero también os digo una cosa, cuando en el examen que hicimos, sí que alguno que otro lo hizo así, ¿no? No recuerdo exactamente quién o de qué grupo, pero me ponía sujeto expreso y a lo mejor se le olvidaba el sintagma nominal, pues yo eso no lo contaba como negativo, ¿vale? En este tipo de análisis que estamos haciendo, solamente la función verbal, ¿vale? Vale, gracias. Ok. Bueno, pues vamos a ver entonces ya el último complemento que nos hace falta, ya cerramos el listado. Vale. Que este sí que es raro, ¿no? Hemos dejado para el final los dos últimos, o sea, para los dos últimos complementos, los más raros o menos comunes, el de régimen y el complemento agente. Bueno, el complemento agente no puede separarse de la voz pasiva. Nosotros ya lo dije cuando empezamos con la sintaxis, que la voz pasiva realmente nosotros no vamos a tratarla. A lo mejor sale en alguna oración para analizarlo, ¿no? Como puede ocurrir. Pero realmente nosotros no vamos a hablar de la voz pasiva como tal, que tendría mucho que decirse. Entre otras cosas, porque a diferencia de lo que ocurre en inglés, la voz pasiva en español es una forma de expresarse poco utilizada. Es más, nos suena un poco extraña. Por ejemplo, dice, los delincuentes fueron detenidos. Cuando a mí me hacen ese cambio de la voz pasiva y demás en castellano, no es algo que se utilice mucho. Y entonces ya la voz pasiva de por sí, de entrada, es como un hándicap en castellano, porque, insisto, no es algo muy común. Si analizáramos en la vida cotidiana cuántas veces utilizamos la voz pasiva frente a la voz activa, que es, digamos, el modo en el que utilizamos normalmente, bueno, pues, no sé, es que, vamos, sería ínfima. Sería ínfimo el porcentaje de veces que utilizamos la voz pasiva. En inglés, en cambio, no ocurre eso. Si alguna vez lo estudiáis, bueno, Laura, si está por ahí, ya lo ha estudiado porque lo hemos visto en el acceso. En inglés, en cambio, es muy común, muy común. Pero bueno, eso es otra historia. Está por ahí, sí. Eso es otra historia. Bueno, ¿qué tipo de sintagma es el complemento agente? Siempre un sintagma preposicional con la preposición por. No hay otra posibilidad. Es que no hay otra posibilidad. ¿Vale? Además, normalmente está situado al final de la oración pasiva, casi por defecto. Y suele indicar el agente de la acción. Es decir, que si esa oración en voz pasiva fuera activa, ese complemento agente sería el sujeto. Insisto, función es quien lleva a cabo la acción indicada por la acción pasiva, el agente, el ejecutor, o como queráis llamarlo. ¿Vale? Bueno, con esas indicaciones ya no hace falta mucho más prueba, no hace falta decir mucho más de se cambia o tal, ¿no? Porque va en una acción pasiva, va al final, es un sintagma preposicional con por e indica quién lleva a cabo la acción. Hay un error en lo del prueba, hay un error y es que dice se convierte en complemento directo, no, se convertiría en sujeto. En el caso que esto nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Por eso es simplemente mencionarlo de pasado. Pero si se hiciera el ejercicio de transformar una frase de voz pasiva a voz activa, el complemento agente pasaría a ser el sujeto. Fijaos, dice, los delincuentes fueron detenidos por la policía. Si eso fuera activo, diríamos, la policía detuvo a los delincuentes. Por lo tanto, hay un error. Insisto, eso para nosotros no nos va a servir. O sea, no nos va a servir, quiero decir. Que si alguien dice, pues no, pues yo lo voy a identificar pasando de la voz pasiva activa
Y entonces, si el complemento agente se convierte en sujeto, es tal. Vale. Pero digo, no va a ser algo esencial. Pero si lo hiciéramos, si transformáramos, como digo, esa oración pasiva en activa, el complemento agente sería el sujeto, no el complemento directo. ¿Vale? Entonces este sí que está en una... Quiero decir, el complemento agente sí que aparece... Es como un poco como el atributo, ¿no? Que el atributo aparece en esas circunstancias tan marcadas como son... Es un predicado nominal, va detrás del verbo, suele ser un adjetivo, a veces un sustantivo... Y eso es el atributo, y solo aparece ahí. Bueno, pues igual un poco con el complemento agente. Sintagma preposicional con por, suele ir al final de la frase y solo en oraciones pasivas, designando quién lleva a cabo la acción. El otro ejemplo, el edificio fue diseñado por aquel gabinete, ¿no? Fue diseñado. Bueno, estoy dando por supuesto el que conocemos bien la oración, la voz pasiva, las oraciones pasivas. Las oraciones pasivas se forman con una forma personal del verbo ser o estar, ¿vale? Y luego el participio de un verbo, me sale la explicación en inglés, y el participio de un verbo que indica una acción, ¿no? Fueron detenidos, ser y el participio. Fue diseñado, ser y el participio, ¿no? Es decir, que la forma de identificar que una frase está en voz pasiva es porque el núcleo del predicado verbal vais a tener el verbo ser y un participio, un verbo que indica una acción en participio. Esto de ado, esta forma no personal, que es ado, ido, ¿vale? El edificio fue diseñado por aquel gabinete. Si lo transformara en voz activa sería aquel gabinete diseñó el edificio. Y nuevamente el complemento agente sería sujeto. Vamos a ver un ejemplo más y pasamos a la práctica. Han sido elegidos por el comité. Bueno, aquí no hay sujeto, quiero decir, sujeto presente, sujeto expreso. Hay un sujeto omitido, entonces yo pondría sujeto omitido, en este caso ellos o ellas, ¿no? Vamos a poner ellas. Bueno, perdón, ellas no, tienen que ser ellos porque elegidos va y no, ok, ellos. Entonces yo pondría... Todo el resto sería el predicado. Sería un predicado verbal porque han sido elegidos. Esa es la forma, ese es el núcleo. Y alguno dice, un momento, Javier, pues, a ver, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que predicado verbal si hay el verbo ser? Pero es que no va solo el verbo ser. Está ser, sido, y acompañado de un participio, es decir, es una voz pasiva. La voz pasiva es siempre un predicado verbal, no es un predicado nominal. El verbo ser ahí no tiene ninguna función, es simplemente, bueno, que está colocado para indicar, como digo, esa pasividad, digamos, de la acción. Pero la voz pasiva es un predicado verbal. Eso quiere decir que los complementos, los tipos de complementos que aparezcan en el predicado verbal pueden aparecer también por aquí, ¿no? Predicado verbal. Vale. Solo me queda por el comité. Bueno, a ver. Es una voz pasiva, porque el núcleo han sido elegidos. Está al final de la frase. Es un sintagma preposicional con por. Bueno, pues mira, no me lo voy a plantear nada más. Complemento agente. Intransitivo. ¿Vale? ¿Ok? Y nada más. Preguntas, comentarios, quejas. Bueno, pues si no hay ruegos y preguntas, vamos entonces a trabajarlo esto, ¿vale? Vamos a volver al aula virtual. Y en el aula virtual, dentro del apartado, tenéis, como estáis viendo, al igual que ocurrió en el tema 5, un archivo PDF que dice oraciones simples, tema 6. Bueno, no sé si alguien ha reparado en lo de oraciones simples.
Si hay oraciones simples, eso quiere decir que en algún momento habrá oraciones complejas, compuestas. Bueno, pues ese momento llegará a partir de la unidad 7. Pero eso será más adelante. Bueno, al igual que ocurría en el tema 5, teníamos un listado tenemos un listado de oraciones para analizar, ¿vale? Lo que ocurre es que en estas oraciones del tema 6, lógicamente, ya tenemos, una vez que hemos visto todo, puede haber cualquier complemento, cualquier oración, de todo. Es decir, ya no hay, no, aquí no aparece el de régimen, no, aquí puede ser todo. Es decir, habrá sujeto, expreso, omitido, sujeto cero y predicados verbales o nominales. Habrá atributos directos, indirectos, predicativos, de régimen, agente, es decir, circunstancial. Cualquiera puede aparecer aquí ya en este tipo de oración. Vale. Bueno, pues vamos a abrirlo. Vale, hay que volver a cambiar la pantalla, no sé por qué está así ahora. Esto es una de estas actualizaciones, seguro. Aquí está. Bueno, tenemos 11 oraciones, ¿vale? Y bueno, y tenemos las oraciones y en el archivo anterior tenéis el solucionario, ¿vale? Bueno, vamos a hacer... No tenemos mucho tiempo. Vale, vamos a hacer las 4 primeras. Venga. El colegio designó a Juan tutor de primer curso. Había estado oculto en aquel lago. Mi nota dependía de las horas de estudio. ¿Ha salido Rosa al parque con sus amigos? A ver, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Corregimos? ¿Damos un poco más de tiempo? Lo que me digáis. ¿Regimos? Pues sí, sí, sí. Vale. Venga, vamos allá entonces a la pizarrita. Gracias, Luz, porque es que si no estaba todo el mundo ahí callado. A ver, que no le he dado el correcto. A ver, ay, Dios. Bueno, vale. La primera me dice, el colegio designó a Juan. El colegio designó a Juan tutor de primer curso. Vale. Bueno, pues como siempre empezamos, sujeto, predicado. El sujeto aquí sería ¿El colegio? el colegio. Vale. Sería sujeto expreso, sintagma nominal, sujeto expreso, colegio, núcleo. Por defecto, todo lo demás, predicado. Vale, el núcleo de este predicado es, ¿Designó? por lo tanto, ya sé como mínimo que es predicado verbal. Ahora veremos si es transitivo, intransitivo. Vale, me quedan unas cuantas cositas. Pues venga, me vais diciendo. Recordad, recuerdo, no aprovecho, cuando nos enfrentábamos a una oración y tal, por un lado yo lo puedo tener muy claro y directamente diciendo pom, 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 esto complemento tal, esto complemento cual. Si no, una vez que lo que yo recomendaba era, una vez identificado el sujeto y una vez identificado el predicado y su núcleo, ahora vas a identificar complementos siguiendo un poco esta jerarquía. Complemento directo, después complemento indirecto y a continuación los demás. Ahí ya en lo así que me quedaría circunstancial, predicativo, de régimen, ¿vale? Ahí sería un poco... Pero sobre todo, esta primera jerarquía de directo y luego indirecto, eso te puede ayudar, ¿vale? Bueno, pues entonces me decís, ¿cómo continúo? A Juan complemento directo. A Juan, complemento directo, el colegio lo designó. Ah, pues nada más que decir, perfecto. A Juan, complemento directo, ¿veis? Es un síntoma preposicional con A, habla de una persona. Ya puedo poner aquí abajo transitivo para que no se me olvide. Vale, ¿y qué más? Pues yo he puesto complemento predicativo tutor, pero no sé si está bien o está mal. Ok. ¿Solo tutor? ¿Y cómo has puesto de primer curso? Hasta el final, hasta el final. Hasta el final. Bueno, Pilar, efectivamente es un complemento predicativo. Cumple ahí ya no lo he puesto un momento. Efectivamente, como digo, como estaba diciendo, es un complemento predicativo. Vale, así. Ahora no me acuerdo de la sigla. Porque es un síntoma nominal, el núcleo es tutor, me dice algo del complemento directo a Juan y concuerda en género y número. Masculino singular, masculino singular. Claro, entre comillas, un poco de dificultad que viene añadida es de primer curso. Pero hay que recordar, cuando nosotros empezamos a ver los sintagmas nominales, que a veces los sintagmas nominales eran o bien solo el núcleo, es decir, o solo un sustantivo, o solo un pronombre, pero que también podrían ir acompañados o de un adjetivo o de un sintagma preposicional. En este caso de primer curso, de quien habla, de que me dicen algo, es del tutor. Es decir, no puede ir separado del tutor, porque habla, me dice algo de ese núcleo. Ese núcleo, como digo, es un sustantivo que conforma el sintagma nominal, que es complemento predicativo. Es decir, que todo tutor de primer curso tiene que caer dentro de lo mismo, que es complemento predicativo. ¿Vale? Estad atentos a eso, porque hay veces en el que, sobre todo los sintagmas nominales, no van, es decir, no es solamente el sustantivo o el pronombre como núcleo, sino que pueden ir acompañados o de un adjetivo, y normalmente iría delante, normalmente, o bien pueden ir acompañados de un sintagma preposicional, como es este caso. Para identificar si ese adjetivo o ese sintagma preposicional va
con ese sustantivo, con ese núcleo del sintagma nominal, hacer lo que yo digo. ¿De quién habla? ¿Con quién tiene la conexión? ¿De quién me está diciendo algo? Aquí, como digo, es del tutor, por lo tanto, tiene que ir dentro del sintagma cuyo núcleo es tutor. Y todo ello, complemento predicativo. ¿Vale? Efectivamente, ya tendríamos analizado entonces esta primera frase. A ver la siguiente. Había estado oculto en aquel lago. Vale, pues venga, sujeto y predicado. Sujeto, Omitido. el sujeto omitido, y aquí puede ser, pues, Él. él, ella, ello. Vamos a poner él, ¿vale? Hombre, ya no creo. Bueno, efectivamente, me ha pasado igual que la de antes. Lleva razón, Vicente. No puede ser ella porque está oculto. Entonces, él, efectivamente. Bueno, por defecto, todo lo demás, predicado. ¿Predicado? ¿De qué tipo? Verbal. Silencio. ¿Cuál es el núcleo de este predicado? Había, ¿no? ¿Había solo? No. Bueno, había estado. Había estado. Había estado. Por lo tanto, si el núcleo es había estado, el predicado es... ¿Eh? A ver, el núcleo de este predicado, el verbo, hablando un poco así, de forma un poco coloquial, es había estado. Si el verbo es había estado, este Predicado predicado... verbal. ¿Qué verbo es estar? Estado es del verbo Ah, pero estar. como, ya sí, de estar, de estar. Predicado nominal. Ser, Vale. estar o parecer. Había estado. Sí. A ver, aquí lo que pasa es que nos lo presentan en un tiempo, el pretérito pluscuamperfecto, que la verdad es que no nos ha salido mucho, pero eso no pasa nada. Aun estando en ese tiempo verbal, sigue siendo un verbo copulativo, estar, en este caso representado a través de la forma de participio. Cuidado con eso, ¿eh? Que estamos muy acostumbrados, como digo, a ver siempre los verbos en forma simple. Pero oye, que nos pueden aparecer aquí como una forma compuesta. Pero es igual. Había estado del verbo, una forma verbal del verbo estar, predicado nominal. ¿Vale? Pues decidme entonces cómo continúo. Con el atributo ¿Qué sería? oculto. Efectivamente, como dice Luz, oculto es el atributo, claro. Predicado nominal, lo normal es que lleve tal. Y me queda en aquel lago, que sería Complemento circunstancial del lugar. complemento circunstancial del lugar. Y ya tendría el análisis. ¿Vale? ¿Ok? Vale. Bueno, vamos con las dos siguientes. Voy a borrar. ¿Vale? Venga. No hace falta que borres, Javier. ¿Cómo? Que no hace falta que borres. Le das a la mano, subes la pantalla para arriba y lo corres. Ah, bueno, yo como veis lo rudimentario, lo básico y... Vale, sí es verdad, sí es cierto que se va... Ok. Vale, mi nota dependía de las horas de estudio. Mi nota dependía de las horas de estudio. Vale, pues venga, sujeto, predicado, sujeto. Sujeto. Mi nota. Mi nota, es decir, sintagma nominal, sujeto expreso, nota, el núcleo. Dependía de las horas de estudio. Predicado, en este caso, ¿de qué tipo? Verbal. Aquí sí, ¿no? Claro, porque dependía es el verbo. Bueno, pues me decís, ¿qué más? ¿Cómo sigo? Sí. He puesto complemento de régimen. ¿El qué? ¿Pero el qué es complemento de régimen? De las horas... Bueno, lo he puesto todo entero, de las horas de estudio. Ahí está, Pilar, claro que sí, todo, de las horas de estudio. Complemento de régimen. Claro, porque esto de estos verbos dependía de... Y es todo de las horas de estudio, porque de estudio, como decíamos antes con el otro, de quien habla, de quien me dice algo, es de las horas.
Por lo tanto, tiene que ir dentro del mismo sintagma que horas. Es decir, todo complemento de régimen verbal, ¿no? Dependía de las horas de estudio. Predicado verbal, en este caso, intransitivo. Vale. Y la última, que es un poco, que me diríamos en inglés tricky, puede ser un poquito tramposa, dice, ha salido Rosa al parque con sus amigos. Ok. Sujeto predicado. Sujeto. Rosa. Rosa, Rosa. Vale, perfecto. Bueno, veo que sujeto sintagma nominal, sujeto expreso, Rosa núcleo. Veo que lo habéis visto, aunque estando ahí en esa posición un poco extraña, porque no es la habitual, ¿no? Por defecto, el sujeto en las frases en castellano se suele colocar al principio de la oración. Aquí no, aquí lo han metido en medio, pero no hay ningún problema. Ya vimos en su momento qué tenemos que hacer si el sujeto tal se sale de su posición y se mete, entre comillas, en medio del predicado. Pues nada, yo marco el sujeto y pongo, aquí está el predicado, pues esto es predicado, ¿vale? Y esto también es predicado, no pasa nada, se hace como esas dos partes y no ocurre absolutamente nada. ¿Predicado? ¿De qué carácter? Predicado. ¿De qué tipo es este predicado? verbal. Verbal, ¿no? Pues porque el núcleo es ha salido. Salido. Otra vez tenemos ahí una forma compuesta, por lo tanto, predicado verbal. Ahora veremos si es transitivo o intransitivo. Pues venga, ¿qué me queda entonces? Y ahora vosotros decís, pues no sé qué, no sé cuánto. Al parque yo Ok. he puesto circunstancial de lugar. Circunstancias de lugar, efectivamente, ¿no? Ha salido al parque, ¿a dónde? Al parque. Y con sus amigos... De compañía. Complemento circunstancial de compañía. Perfecto. Fijaos que parecía que yo pensaba que nunca nos iba a salir uno y nos ha salido aquí. Y por lo tanto, predicado verbal intransitivo. Y con esto terminaríamos el análisis. ¿Preguntas? Bueno, esto como siempre, bueno, y como tantas otras cosas de las que vemos en el ámbito nuestro, es la práctica y tal, ¿no? Bueno, tenéis más oraciones hasta completar esas oraciones, ¿vale? Ese listado con su solucionario, así que yo recomiendo encarecidamente practicarlo y hacerlo. ¿Qué más recursos tenéis aquí en la sección? Bueno, esa presentación que tenéis ahí es un resumen de estos complementos que hemos visto. Bueno, es un apoyo por si alguien lo necesitara. El complemento de régimen, del complemento de predicativo, el complemento agente. Bueno, a ver si sube esto porque está... Bueno, y aquí en este enlace de aquí que dice, ¿quieres practicar aún más en el enlace sintáctico? Pincha aquí y encontrarás una gran variedad de ejercicios. Es decir, que si no tenemos suficiente con este que yo he proyectado, del que hemos hecho las primeras oraciones, ahí en ese enlace encontraréis bastantes más, ¿no? Insisto, la clave de todo esto de la sintaxis es la práctica, practicar. ¿Vale? ¿No hay preguntas? Bueno, pues vamos a dar por terminado aquí